o sea, el órgano más grande del cuerpo humano, que podemos detectar precozmente su disfunción o lesión a través de la presencia de microalbuminuria en los pacientes. Cuando analizamos la enfermedad renal no podemos analizarla desde una manera aislada, sino que hay una triada fundamental que es la enfermedad renal crónica con la diabetes y con la enfermedad cardiovascular. Pero también sabemos que existe una relación y algún tipo de vinculación con enfermedades infecciosas y con cáncer que no vamos a desarrollar en este momento. Por eso lo que planteamos específicamente es que cuando hablamos de controlar un paciente con enfermedad renal, no podemos dejar de mirar que ese paciente trae como un elemento fundamental y que está relacionado con la enfermedad renal y es su enfermedad de base, o un factor de riesgo como la edad mayor de 60 años, o diabetes, obesidad, una historia familiar de enfermedad renal que también es un factor condicionante, la dislipidemia, ciertas infecciones, la hipertensión arterial, ciertos cánceres y la enfermedad cardiovascular. Una vez que hemos detectado claramente esto, entonces sí podemos enfocarnos en analizar la intervención terapéutica, los efectos de pasar de una progresión rápida de enfermedad a una progresión lenta, o sea, llevar al paciente idealmente a una disminución de 2 mililitros por minuto año de filtrado glomerular. Y esto va a impactar favorablemente en su calidad de vida y va a impactar favorablemente en la disminución de costos y va a evitar lo que vimos antes, que a medida que transcurren los estadios de enfermedad renal, el paciente se muere precozmente por enfermedad cardiovascular. Es así que en el año 2006 hicimos una primera puesta al día en relación a cómo estábamos interviniendo en 12 países de la región latinoamericana. Este es un trabajo que está publicado en Renal Failure y es justamente el modelo de salud renal en Latinoamérica, el desarrollo de programas nacionales de salud renal. Y esto también fue en su momento relevado por la Sociedad Internacional de Nefrología a través de un editorial en Nature Clinical Practice Nephrology, que resaltaba el trabajo que la sociedad latinoamericana estaba haciendo en Latinoamérica, impactando en estos países de la región. Y es así que cuando nosotros miramos groseramente el impacto que ha habido en los países de la región, podemos decir que 11 países tuvieron una declaración o un pronunciamiento donde se incluía específicamente y fehacientemente el compromiso del Ministerio de Salud en trabajar en este tipo de programas articulados. Se habían sensibilizado 17 países, incluyendo El Salvador, que fue el último país en el cual se hicieron acciones en el año 2010. Se generaron guías o implementación de programas en diferentes etapas en 10 países de la región y en 5 países hubo involucramiento directo de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud trabajando en este sentido. Esto también fue reflejado en una publicación que habla específicamente de cuál es el rol de los gobiernos y las competencias prioritarias en poblaciones minoritarias o los países en vía de desarrollo. Es un trabajo publicado en Ethnicity and Disease en el año 2009 que enfatiza que los gobiernos no pueden soslayar la necesidad de establecer acciones directas para disminuir la carga de enfermedad renal y por ende de enfermedad cardiovascular asociada en sus países. Es así que en el año 2008, en una cumbre que se hizo en Antigua, Guatemala, donde participaron distintos estamentos vinculados a las enfermedades crónicas, pero fundamentalmente organizada por la Organización Panamericana de la Salud, pudimos firmar un plan de acción que fundamentalmente tuvo que ver, este plan de acción, con una nueva mirada en relación a cómo podemos contribuir desde las sociedades científicas a aquello que la Organización Mundial de la Salud está realizando desde su propia acción a nivel de los países. Y en ese sentido hubo en este plan de acción 3 etapas fundamentales. La primera, la inclusión de las asociaciones de nefrología nacionales de la región en los comités de enfermedades no transmisibles. Esto se logró en la mayoría de las sociedades nacionales
en Centroamérica y el Caribe. La segunda fue la participación directa en la red Carmen de OPS y en la iniciativa Cambio, o sea, diabetes en Centroamérica y el Caribe, de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, y desde ese momento la Sociedad Latinoamericana, la SLAN, está participando como un socio invitado en todas las reuniones de la red Carmen. Y la última, que también se enfatizó en este plan de acción, fue la necesidad de incluir marcadores de daño renal en el sistema de vigilancia y control epidemiológico de factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y esto se vio plasmado en un documento que da origen al Programa de Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares 2011-2016, que la OPS está presentando en este momento a los países de la región latinoamericana. Y también en su momento esto impactó a nivel de la Sociedad Internacional de Nefrología, que justamente hizo mención a cómo en este Plan Regional de Acción de Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares se había visto enriquecido por la mirada de la SLAN, que había incidido favorablemente para colocar por primera vez a la enfermedad renal en un documento oficial de este tipo como factor de riesgo a tener en cuenta, y en segunda instancia la necesidad de la detección precoz en grupos de riesgo, fundamentalmente diabetes e hipertensos. Esto es a los efectos de poder decir que en este continuo que va desde la situación normal, aumento del riesgo, con daño, con presencia de albuminuria, disminución del filtrado glomerular, fallo renal, enfermedad renal crónica y muerte, el nefrólogo deje de actuar en esta última etapa para acompañar al paciente a morirse o a ingresar a diálisis en condiciones desfavorables y pueda comenzar en una interrelación estrecha con el primer nivel de atención, estableciendo nuevos espacios de intervención o puentes entre la atención primaria de la salud y los nefrólogos, a los efectos de poder controlar a estos pacientes y que puedan llegar en una situación más adecuada a tener un tratamiento cuando sea necesario, por diálisis o trasplante. Y esto está plasmado en este programa de salud cardiovascular, cerebral, renal y endocrino metabólico, cuyo intento es lograr la remisión y o regresión de la enfermedad renal. Pero todo esto en función de un seguimiento sistematizado. O sea, si no hay seguimiento sistematizado, es muy difícil poder tener registros adecuados que nos permitan efectuar control de estos grupos de riesgo. Acá queremos rescatar lo que se está haciendo en la provincia de Córdoba a través de la obra social provincial, el APROS, donde el grupo de control de enfermedad crónica, de enfermos crónicos, trabajando articuladamente con la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis de la provincia de Córdoba, está justamente planteando este seguimiento sistematizado dentro del programa de salud renal que APROS está llevando adelante, que tiene que ver con un circuito de seguimiento como este que pueden ver ustedes en la diapositiva, donde partimos de una estrategia de salud de grupos de riesgo, donde el médico de primer nivel interactúa con el médico especialista a través de la referencia, contrarreferencia, se incorpora el paciente a un programa de control y de seguimiento en una red prestadora, y esto es lo que está dando en este momento la posibilidad de tener no solo el control desde el punto de vista de lo que significa el costo, sino el control en la mejora de calidad de vida y en la expectativa de vida y de control de la morbimortalidad de estos pacientes. Cuando nosotros miramos la página web de la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplante Renal del Centro, nos encontramos con una pestaña muy destacada, que es el programa de salud renal entre la asociación y el APROS, y acá ustedes pueden ver los documentos que están incorporados, entre los cuales se encuentran planillas que incorporan todos los calculadores necesarios a los efectos de hacer el seguimiento sistematizado de los pacientes y que están disponibles para ustedes. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, para finalizar como tercera presentación de esta mañana, mi idea es tratar de transmitirles a ustedes la importancia de la enfermedad renal desde la perspectiva de lo que esta implica en la enfermedad cardiovascular que nuestros pacientes puedan padecer, y transmitir algunas de las estrategias probadas que modifican el curso de esta a lo largo del tiempo. Bueno, buenos días. Continuando un poco con la presentación, déjenme empezar transmitiéndole datos de la enorme prevalencia que tiene la enfermedad renal crónica en el mundo. Estos son datos de encuestas de salud americana, mostrando que globalmente, por banda de